Jesucristo, roca eterna. Salmo 95, versos 6 al 8 nos dice la palabra de Dios así: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. Amén. Salmo 101, versos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Los salmos 93 al 101 conforman una unidad temática fascinante dentro del Salterio, conocida frecuentemente como los salmos de la entronización del Señor. Este bloque literario no es una simple colección de poemas, es un himnario de esperanza que proclama una verdad fundamental para la historia de la salvación: Jehová reina. Amén. A través de estas composiciones, el salmista nos invita a elevar la mirada más allá de la fragilidad de las circunstancias terrenales, los conflictos políticos o el caos aparente de la creación, para centrar nuestra fe en un Dios cuya soberanía es absoluta, cuya justicia es inquebrantable y cuya santidad es el eje sobre el cual gira todo el universo. A su nombre, gloria. Es un llamado a reconocer que el orden, la moralidad y la existencia misma dependen de la voluntad de un Dios que, a pesar de su grandeza trascendental, se manifiesta como el pastor y protector cercano de su pueblo. Alabado sea Dios. Amén. Salmo 93, la majestad eterna frente al caos, versos 1 al 5. Este salmo es una proclamación de la entronización divina. La imagen del mundo firme e inamovible contrasta con el lenguaje del Antiguo Testamento, donde el mar representaba las fuerzas del caos, la rebeldía y lo informe. Al afirmar que Jehová reina, el salmista declara que aunque parezca que las aguas del mar se levantan con estruendo, el poder de Dios es infinitamente mayor, pues Él estableció los límites del cosmos. La santidad, en este contexto, no es solo un atributo moral, sino el fundamento inalterable de su gobierno, que al ser firme garantiza la seguridad de su creación. Dice el verso 5: Tu testimonio ha sido muy firme, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y por siempre. Amén. Salmo 94, la teodicea del juez soberano, versos del 1 al 23. Dice el verso 1: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Amén. El salmista se enfrenta al problema de la impunidad de los malvados. La argumentación aquí es profundamente lógico. Si Dios es el creador de la percepción humana, es absurdo pensar que Él no posee capacidades para ver y juzgar. Se plantea una defensa de los oprimidos, categorizados como el huérfano y la viuda, los símbolos del desamparo. La exégesis revela un cambio de tono. Pasa de una queja angustiante a una confesión de fe, donde la disciplina divina, la corrección, es vista no como un castigo destructor, sino como una herramienta pedagógica para que el justo encuentre descanso en medio de la crisis. Dice el verso 12: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. Salmo 95, la invitación al reposo y la advertencia del corazón, versos del 1 al 11. Este salmo se divide en dos secciones que exigen una respuesta del adorador. La primera parte, versos del 1 al 7, en su parte A, es una invitación a la adoración basada en el poder creativo y el cuidado pastoral de Dios. Dice el verso 1: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. La segunda parte, versos del 7 en su parte B al verso 11, es una severa advertencia contra el endurecimiento del corazón, haciendo alusión al incidente de Meriba y Masab. La exegesis aquí subraya que la adoración no es meramente ritualista, requiere una disposición interna que escuche la voz de Dios.
Aquellos que endurecen su corazón no pierden su derecho a existir, sino su capacidad de entrar en el reposo, el disfrute pleno de la presencia y las promesas de Dios. Dicen los versos 7 y 8, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Salmo 96, la proclamación universal de la soberanía, versos del 1 al 13. Dice el verso 1, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Amén. Aquí se rompe el confinamiento local de la fe. El cántico nuevo surge del reconocimiento de que la salvación de Dios no es privada, sino un evento público. Dice el verso 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén. El salmista desmantela la teología pagana al llamar a los ídolos Elilim, algo que no tiene valor, un no Dios. El salmo termina con una nota escatológica. La creación entera, los campos, el bosque y el mar, aguardan la llegada del juez. La justicia divina, por tanto, no es un concepto legal seco, sino fuerza que restaura el orden correcto del universo. Dice el verso 10, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Amén. Salmo 97, la teofanía del triunfo sobre la idolatría, versos del 1 al 12. Dicen los versos 1 y 2, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Este salmo describe la manifestación de Dios mediante fenómenos cósmicos, fuegos, relámpagos, temblores. La exégesis sugiere que esta es la respuesta divina a la idolatría, la cual es vista como la raíz de la injusticia social. La luz, que es sembrada en un contraste directo con las tinieblas que rodean el trono de Dios. La luz aquí representa la revelación de la verdad y la alegría que resulta de vivir bajo el orden divino. Los santos son llamados a un acto de voluntad, aborrecer el mal, lo que funciona como un escudo protector para sus vidas. Dice el verso 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El que guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los librará. Amén. El Salmo 98, el triunfo de la misericordia y la verdad, versos del 1 al 9. Dice el verso 1, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Amén. Este es un himno a la victoria de Dios. Se centra en el brazo santo y la diestra, términos que aluden a la fuerza salvadora de Dios en la historia de Israel, especialmente en el Éxodo. La exégesis destaca que este salmo celebra la misericordia, la verdad y la fidelidad de Dios, elementos fundamentales que aseguran su lealtad al pacto. La invitación a tocar instrumentos y a clamar con júbilo es una respuesta a la justicia cósmica. Dios no juzgará con capricho, sino que su juicio es la victoria definitiva sobre el desorden mundial. Dice el verso 4, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Amén. Salmo 99, la santidad como eje del gobierno, versos del 1 al 9. Dice el verso 1, Jehová reina, temblad los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Amén. El salmo gira en torno al concepto de la santidad, mencionando 3 veces como una culminación. La exégesis revela una atención interesante. Dios es el Rey trascendente sentado sobre los querubines, pero también es el Dios que escuchó a Moisés, a Aarón y a Samuel. La mención de estos líderes resalta que Dios es un Dios de perdón, pero que ese perdón no anula su santidad. El juicio de Dios es visto como una corrección que mantiene la pureza de su pueblo. La postración ante su estrado, el arca de la alianza o el templo, es el reconocimiento del acceso privilegiado que el pueblo tiene a un Dios que es a la vez terrible, temible y cercano.
Dice el verso 5, exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante su estrado. Él es santo. Amén. El Salmo 100, el himno de la pertenencia, versos del 1 al 5. Dice el verso 2, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Este es el único salmo que se define específicamente como un salmo de acción de gracia. La estructura es un llamado a la liturgia. La exégesis se centra en la teología de la creación y la elección. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Amén. Esto destruye el ego humano y lo coloca bajo la autoridad amorosa del Pastor todopoderoso y eterno. La triada final, bueno, misericordia y verdad, constituye el sello de la relación de Dios con su creación. La misericordia es la disposición de Dios y la verdad es la base de su permanencia. Estas son las razones por las que la adoración es una deuda de gratitud permanente. Dice el verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Amén. El Salmo 101, la ética de la integridad, versos del 1 al 8. Dice el verso 1, misericordia y juicio cantaré a ti yo, oh Jehová. Amén. Este salmo es a menudo llamado el espejo del rey. Exegéticamente representa el compromiso de un líder de alinear su conducta privada con la ética del reino. La integridad aquí implica un proceso de selección. El salmista decide que entra en su casa, su vida privada, y que entra en su reino, su esfera pública. El rechazo a la calumnia, la soberbia y la mentira no es un capricho, sino una forma de imitar la santidad de Dios. La destrucción de los impíos cada mañana sugiere una vigilancia constante, una política de tolerancia cero contra los elementos que destruyen la armonía de la comunidad justa. Dice el verso 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. Al contemplar esta serie de salmos, descubrimos una teología práctica que desafía al creyente a vivir con integridad. La enseñanza central es que el reconocimiento del reinado de Dios no puede quedarse en una afirmación teórica, debe traducirse en una respuesta vital de adoración, obediencia y compromiso ético. Estos salmos nos enseñan que la gratitud, el aborrecimiento del mal y la búsqueda de la santidad son las marcas distintivas de quienes reconocen que su vida pertenece a un rey que es al mismo tiempo juez y pastor bondadoso. A su nombre gloria. En última instancia, esta sección nos asegura que, a pesar de cualquier turbulencia histórica o personal, la justicia y la verdad de Dios prevalecerán, ofreciendo a los rectos de corazón un refugio inamovible por todas las generaciones. Amén. A su nombre gloria. Oremos. Soberano Dios, Rey de la creación, te reconocemos como nuestro único juez y pastor. Gracias por ser nuestro refugio inamovible frente a cualquier caos. Te pedimos que purifiques nuestro corazón y nos concedas la integridad en nuestro andar diario y nos permitas vivir siempre bajo tu verdad y justicia. Que nuestra vida sea una alabanza constante a tu santidad. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.